Vamos a tratar de desarrollar entonces la llenura del Espíritu Santo. Todos sabemos, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a desarrollar. El problema es que el texto, que es un texto único en la Biblia, porque es en el único lugar en toda la Biblia donde se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No hay otro lugar donde se nos mande. Y el problema con esto es que no nos dice, no nos explica muy bien el texto, ni qué significa ser lleno del Espíritu Santo, ahí no se nos dice. Ni nos explica qué es lo que debemos hacer, cómo hago yo para obedecer. ¿Verdad? Porque cuando se te da un mandato, vos decís, bueno, ok, lo voy a obedecer, ¿y qué hago? ¿Y qué hacemos? Y no está explicado ahí, no hay pasos que se nos den de qué debemos hacer. No se nos dice las condiciones, no se nos dice nada, demasiado poco se nos dice. Lo único que se nos contrasta al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, con embriagarnos con vino. De manera que la interpretación tradicional ha sido tratar de pensar qué es lo que hace una persona que está embriagada con vino. Y entonces la interpretación tradicional lo que ha, de alguna manera, concluido es que estar lleno del Espíritu Santo es estar controlado por el Espíritu Santo. Así como el alcohol controla a una persona alcoholizada, de la misma manera, supuestamente el Espíritu Santo lo que hace cuando uno está lleno es que nos controla. ¿Sí? Eso es lo que tradicionalmente se ha dicho. Ustedes habrán leído, me imagino, hay mucha bibliografía, pero hay también mucha confusión, demasiado. Y en la introducción vamos a tratar de mostrar un poquito eso en una forma escueta, breve. Bueno, lo que se dice habitualmente es que el Espíritu Santo debe ser el que gobierna tu vida. Famoso dibujito de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Ustedes se acuerdan, el hombre carnal, el hombre espiritual, el circulito con el trono, que supuestamente es el corazón de uno, o el corazón, y está Cristo sentado en el trono de tu vida, o está afuera, ¿verdad?, del trono. Entonces, o está el yo soy el que controla mi vida, o es Cristo el que controla mi vida. Y eso lo asimilan, lo asemejan con ser lleno del Espíritu Santo. O sea, en esta concepción de la vida cristiana, se dice que la forma de dejar de ser un cristiano carnal y empezar a ser un cristiano espiritual es consagrarnos al Señor y dejarle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Y este es el texto supuestamente clave. Esto empeora un poco las cosas también, en cuanto a tratar de entender el asunto de la llenura del Espíritu, porque en algunas construcciones teológicas, en algunas visiones, la clave de la vida cristiana es la llenura del Espíritu Santo. Y por eso alrededor de todo esto se ha elaborado toda una serie de listas y de condiciones y de cosas para hacer que no están en el texto de Efesios 5:18, se sacan de otros lados. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos son autores sólidos, pero de nuevo, solo para demostrar cómo el movimiento evangélico, el evangelicalismo ha tomado estas ideas. Robert Gromacki dice que hay 3 condiciones para que se cumpla la llenura del Espíritu, para obedecer este mandato. Debemos andar en el Espíritu, no entristecer el Espíritu y no apagar el Espíritu. Son todas expresiones del apóstol Pablo, pero que no están en Efesios 5:18 o en el contexto inmediato. ¿Sí? Lo mismo esto la verdad viene de Schaeffer. Ustedes saben, Schaeffer, el fundador de Dallas, él escribió un librito que se llama El hombre espiritual, en inglés se llama El que es espiritual, y él elaboró toda su doctrina de la santificación alrededor de la relación que tiene el Espíritu Santo con el creyente, o el creyente con el Espíritu Santo. Y cada capítulo del libro va desarrollando esto. No contristéis el Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y, por supuesto, sed lleno del Espíritu. Y así va llevándolo Schaeffer. Notablemente, Schaeffer en su teología sistemática coloca la doctrina de la santificación no dentro de la salvación, sino en la neumatología. Cosa notable, única. Si ustedes conocen más o menos del libro de teología sistemática, la santificación se trata dentro de la teología de la salvación, de la soteriología, que es justificación, santificación, etc. Bueno, a partir de las personas que han interpretado esta forma
del lugar central que tiene la llenura del Espíritu Santo en la vida cristiana, lo han movido la doctrina de la santificación a la doctrina de la neumatología, como un apartado de la neumatología. Y estos son las exponentes, ¿sí? Dice Gromaki, si vivimos de esta manera, haciendo estas tres cosas, seremos llenos con el Espíritu Santo. Tozer dice que debemos nosotros presentar nuestro cuerpo, consagración o dedicación, debemos pedir para ser llenos por el Espíritu Santo, debemos ser obedientes de manera voluntaria a Dios y debemos tener fe en Dios, dice Tozer. Otro escritor presenta seis pasos o 6 condiciones para ser lleno del Espíritu Santo. Ser salvo, tener motivos correctos o motivaciones, o una motivación correcta cuando pedís esa llenura, tener un profundo deseo de ser llenado, ser obediente, hacer morir lo terrenal o hacer morir la carne y creer en Dios. El problema con todo esto, y solo elegí 3, pero hay más, es que no está en el texto, están sacados otra vez por deducciones lógicas de lo que supuestamente nos están diciendo en otras partes de la Biblia. La manera de resolver un asunto así, entendemos nosotros, es estudiar el texto, observar el texto, aplicar nuestras capacidades para hacer exégesis de un texto, usar las reglas de la hermenéutica, observar el contexto, el estudio de palabras, la gramática, el trasfondo histórico, gramatical, etcétera, etcétera, el trasfondo histórico y cultural, etcétera. ¿Sí? Noten lo que dice este hombre, Boy Hunt. Dice: ningún conjunto de condiciones predeterminadas para la vida llena del Espíritu, por arduas y exigentes que sean, garantiza la llenura del Espíritu Santo. El cristianismo, a diferencia del gnosticismo, no enseña secretos que las personas puedan dominar, que logren infaliblemente llevar a los creyentes a una comunión con Dios ininterrumpida y sin nubes, dice este hombre. Y es el testimonio bíblico, verdaderamente, si vos mirás objetivamente, no hay condiciones, no hay pasos para hacer. Notablemente ahora han rescatado, solo para poner esto en perspectiva histórica, no sé si ustedes lo han notado, pero han rescatado y se ha traducido al español los escritos de R.C. Ryle, R-Y-L-E, excelente. Ryle escribió el libro La Santidad, que es un tesoro y está en español gratis en internet. Los que lo tradujeron lo pusieron gratis, para contrarrestar todas estas ideas. Todas estas ideas, y yo sé, sin conocerlos a ustedes, sé que nosotros casi seguro hemos abrazado estas ideas sobre el lugar clave que tiene la llenura del Espíritu Santo en la vida cristiana. Esto viene todo del siglo XVIII, del siglo XIX, fines del siglo XIX, el énfasis en la vida victoriosa, en el cristiano, la santificación por la fe, santificación instantánea, etcétera, etcétera, por tomar una decisión, por consagrarte a Cristo, entregarte en un acto de fe, de darle toda tu vida al Señor para que Él tome el control, etcétera, etcétera. Y se fue desarrollando toda una doctrina enfatizando la santificación como un acto de fe, casi como la justificación, usando el texto: de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en Él, de la misma manera. Y entonces dice, bueno, usando la lógica, lo recibimos por fe, tenemos que andar por fe. El lema de estas personas era el lema no ya yo, no ya yo. El lema en inglés sería, que ha usado mucho este movimiento, es como desprenderte de vos y dejarlo a Dios. En español se suele hablar de darle el volante, ponete vos en el asiento del copiloto y dejar el volante de tu vida al Espíritu Santo. Todo suena muy lindo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo haces para dar el volante de tu vida al Espíritu Santo en la práctica hoy? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces mañana? ¿Cómo haces dentro de un rato? ¿Qué hago yo para que el Espíritu Santo tenga el volante de mi vida? ¿Y dónde realmente me lo está diciendo eso? Termina siendo algo como parece una fórmula mágica, como una forma gnóstica, ¿sí? Bueno, yo voy a, por supuesto, es una introducción, voy a cuestionar ese punto de vista y vamos a tratar de meternos en el texto, por eso metimos ahí notas gramaticales, etcétera, ¿sí? Bueno, esto lo estamos diciendo
Dice Andreas Kostenberger, lamentablemente él tiene un artículo, lo vamos a traducir en nuestro instituto IDEAR, nos gusta poner en las carpetas como anexos traducciones de artículos de publicaciones teológicas. Andreas Kostenberger ha escrito un muy buen artículo sobre qué es la llenura del Espíritu Santo, y dice él, notablemente Efesios 5:18 es la única referencia a ser lleno del Espíritu en todo el corpus paulino. La palabra griega acá es pleró. Este hecho solo debería advertirnos de no hacer de este aspecto el foco de nuestra neumatología o incluso nuestro enfoque completo de la vida cristiana. Una sola mención en un solo pasaje donde no está demasiado claro, porque no explica demasiado lo que hay que hacer ni cómo se hace. Bueno, se me repitió el... ¿Qué hacemos entonces? Lo que vamos a tratar de, en lo que nos dé el tiempo, vamos a tratar de hacer observaciones en el texto, aplicar reglas de interpretación, ¿sí? Observar lo que dice el texto, lo que dice el contexto inmediato, lo que dice el contexto un poco más amplio, lo que dicen los escritos paulinos, lo que dicen otros escritos del Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estaría bien, yo no voy a mirar el Antiguo Testamento, hay, por supuesto... Es algo muy importante siempre a la hora de interpretar, ver lo que en el Antiguo Testamento entendían por la llenura. Hay personas que fueron llenas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. No los vamos a meter en eso, pero sí aporta, por supuesto que aporta. Pero sabemos que a partir de Pentecostés algo ha cambiado en relación al Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ahora lo tienen todos los creyentes, no solo algunos. Entonces dejo, por amor al tiempo, digamos, dejamos del Antiguo Testamento al lado, afuera. Estudio de palabras, la gramática, a ver si algunas de todos estos elementos nos van dando pistas de qué podemos decir con seguridad sobre la llenura del Espíritu, en qué consiste y cómo se logra. ¿Sí? Lo primero, bueno, ahí tienen ustedes un análisis un diagrama del párrafo, de las oraciones. Noten ustedes, la unidad de pensamiento empieza en el verso 15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andéis. Creo que acá tengo la Biblia de las Américas yo. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended o entendidos, dice nuestra Reina Valera, cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Elegí la Biblia de las Américas porque traduce el verso 21 no como una orden, sino como un modificador del imperativo de la última orden, que es sed llenos del Espíritu. Por eso la elegí. Ahora vamos a ver esos detalles. Pero lo que es importante acá ver, noten ustedes, yo marqué en negrita los imperativos. Tened cuidado, o mirad, dice la Reina Valera, no seáis, verso 17, necios, 18, no os embriaguéis, y 18 también, sed llenos. Acá hay 4 imperativos, ¿verdad? Y notablemente acá hay algo que llama la atención, que hay varios contrastes. El tema de acá, primera observación que podemos hacer, claramente, el tema es del andar cristiano. Mirad cómo andéis. Andar es una analogía que usa Pablo mucho para referirse a la vida cristiana. El andar del cristiano. Comienza Efesios 4:1 diciendo que vivamos de alguna manera acorde con la vocación con que fuimos llamados. Y va a describir la vida cristiana. ¿Sí? Y habla de andar en el Espíritu, en Gálatas, etc. Muchos pasajes donde se utiliza la analogía del andar para hablar de la vida cristiana, de la santificación. Acá concretamente se habla de un andar sabio. Sí, venía hablando antes sobre las tinieblas y la luz, de no hacer lo que hacen las tinieblas, por eso dice por tanto, y entonces dice tened cuidado cómo andéis, fíjate cómo andás, no de una manera insensata, sino como sabio, primer contraste, no como insensato, sino como sabio. Y entonces aclara con un participio, aprovechando bien el tiempo, eso sería un andar sabio, y da la razón, porque los días son malos. Y entonces expande, así pues, porque los días son malos,
No seáis necios, sino, segundo contraste, no necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí hay eso es un participio también, entendidos, que está funcionando paralelo a necio, no necio, sino entendido. No es un verbo eso, ¿sí? Acá en la Biblia de las Américas lo ponen como un verbo. Es una forma verbal, pero acá está funcionando paralelo a necio. Primer contraste entre insensatos y sabios, segundo entre necios y entendidos de la voluntad de Dios. Y el tercer contraste habla del que se embriaga con vino, en lo cual hay disolución, y el ser lleno del Espíritu Santo. Muy interesante. Así que podemos decir, primera observación, que habla del andar sabio, ¿sí? Segunda observación que podemos ver acá es que para ese andar sabio se debe entender la voluntad de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Está bien? El tema es el andar sabio. ¿Qué hago para andar sabio? Bueno, debo entender la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Eso está determinado por estos dos contrastes, ¿sí? Es casi paralelo acá. Ser necio sería paralelo a embriagarse con vino, y ser sabio o conocer la voluntad del Señor, mejor dicho, sería paralelo a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Lo ven? Bueno, ahí lo vemos. Lo tienen en el apunte, ¿verdad? Solo vamos repasando el apunte, lo vamos explicando. Las preguntas las dejamos, después de este momento creo que viene el tiempo de preguntas y respuestas. Ahí podemos contestar. Si no nos alcanza el tiempo, si nos alcanza abrimos al final, pero si no seguimos. Salvo que algo de lo que estoy explicando no sea claro, me preguntan, ¿sí? Pero prefiero que no opinen ni nada, sino vamos avanzando. En tercera observación, sed llenos del Espíritu, está en presente imperativo. Es un presente imperativo, lo mismo que no os embriaguéis. Son imperativos presentes, es una orden, no es una opción, es algo, al ser un imperativo acá hay una orden, no lo menciono ahí en el apunte, pero se implica que todos los cristianos debemos ser llenos del Espíritu. No es algo reservado para los ungidos o ciertas personas en una categoría superior a nosotros o a ninguno de nosotros. Para todos los cristianos, todos deberíamos ser llenos del Espíritu. Es una orden. Pero lo interesante es que al ser presente imperativo, esa orden expresa cierta continuidad, ¿sí? Es algo que se debe hacer de manera continua. No es un evento único de crisis, como sí lo es el bautismo del Espíritu Santo, que es el momento de ser colocados en el cuerpo de Cristo, o el ser sellados con el Espíritu Santo. Es algo que sucede en un momento, en el momento que creemos, dice Efesios 1:13, ¿verdad? Esto es algo que se hace de manera continua. Pongo en rojo, voy poniendo en rojo en algunas partes acá las implicaciones prácticas de esto, ¿sí? Que podemos ir sacando algún tipo de conclusión. Eso significa que admite grados. Y es un desarrollo progresivo. Al ser un presente continuo, lo hacemos continuamente y de alguna manera puede ser que alguno de nosotros acá esté más lleno del Espíritu que otros, ¿sí? Porque es una orden que se obedece. Cada uno la obedece como puede. Algunos no la obedecen y otros sí. Entonces no es que, bueno, permite grados. Y puede ser que yo mañana esté más lleno del Espíritu que hoy, ¿sí? Y pasado que esté menos que hoy. Puede ser... Sí, no es que agarro algo y ya paso a una condición nueva, porque ahora tengo la llenura de Espíritu y no la pierdo nunca más. No, lo tengo que obedecer permanentemente, continuo. Cuarta observación, este imperativo no solo es presente, sino está en voz pasiva. Es muy interesante esto, cuando está en voz pasiva significa que el sujeto de la acción no soy yo, no sos vos, no es el cristiano, ¿sí? Alguien llena al cristiano con el Espíritu Santo. Yo no me lleno del Espíritu Santo. Es pasivo. Cuando no se indica quién es el agente o quién es el sujeto, se implica que es Dios. Se llama sujeto, pasivo de divinidad. Lo implicado ahí es que es Dios es el que nos llena con el Espíritu. Pero ¿cómo entonces, si yo no soy activo, cómo me van a dar una orden para hacer eso? Bueno, no es infrecuente en la Biblia eso. Lo que debería, en ese caso, si a mí me ordenan hacer algo que está en voz pasiva, yo soy responsable de crear las condiciones para que eso suceda. Eso es lo que significa. Hay una nota al pie ahí. Pongo muchas notas al pie de la gramática de Daniel Wallace.
gramática del griego. Yo la consulté, está en español, la consulté en español y en inglés, pero en español la han adaptado. No es una traducción literal porque la adaptaron a la gramática española y han dejado cosas afuera. Los números de página para buscar que yo pongo ahí en la gramática son de la versión en inglés. Usted puede buscar en español igual porque van poniendo los números de página, si quiere ver. Pero la voz pasiva entonces lo que implicaría es que nosotros los creyentes somos responsables de crear las condiciones para que eso suceda. ¿Está bien? Dice Wallace, el imperativo pasivo implica consentimiento, permiso o causa de la acción del verbo. Yo consiento que algo suceda o doy permiso o genero la causa, digamos, para que eso suceda. ¿Correcto? Una posible condición acá en el contexto que podríamos llegar a inferir es conocer la voluntad escrita de Dios, o la voluntad de Dios, y asumimos que es la voluntad escrita de Dios. Porque está paralelo acá. Entender cuál sea la voluntad de Dios, ser lleno del Espíritu. Si alguna cosa, alguna condición yo podría crear para ser lleno del Espíritu, del contexto es eso, que tengo que conocer la voluntad de Dios. Ser conocedor, conocer la palabra. Vamos a volver a eso más adelante. Pero es interesante. Sumando estas dos las observaciones 3 y 4, la traducción más literal podría ser: estén continuamente, porque es un presente, siendo llenados, porque es pasivo. Como que alguien me tiene que estar haciéndolo. ¿Está bien? Esa es la idea. Quinta observación. El verbo pleroo en griego. El verbo pleroo, que es ser lleno, significa literalmente, ¿sí? Se usa bastante en el Nuevo Testamento, significa llenar, completar, llenar hasta arriba, atiborrar, rellenar, cumplir. A veces se traduce por cumplir, una profecía que se cumple. Se usa la palabra pleroo, llevar a la perfección. Y en voz pasiva, cuando se usa, es ser llenado o hecho lleno. Esa es la idea del verbo, literalmente, ¿sí? Por ejemplo, se usa de una red que está llena de peces, de un edificio lleno, una ciudad que está llena, etcétera. Son algunos ejemplos nomás, en forma literal. Algo que está lleno de otra cosa, ¿sí? Pero también se usa de personas en forma metafórica. Se dice de Cristo que estaba lleno de sabiduría, ¿sí? Es metafórico, porque, bueno, ¿cómo se ve? ¿Qué es estar lleno de sabiduría? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y se usa de los creyentes solo para tener una noción de ser lleno del Espíritu, lleno de gozo y paz, lleno de toda la plenitud de Dios, acá mismo en Efesios 3:19, llenos de conocimiento, lleno de consuelo, lleno de frutos de justicia, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, dice en Colosenses 1:9, texto muy interesante también. O sea, puedes estar lleno de varias cosas, ¿sí? Pensá nomás por un momento para tratar de entender a qué se podría estar refiriendo con lleno de Espíritu. ¿Qué sería estar lleno de gozo? ¿Qué significa estar lleno de gozo? ¿Significa estar controlado por el gozo? No me parece a mí. Pero tiene sentido para nosotros decir: yo estoy lleno de gozo, o estoy lleno de miedo, ¿no? Estoy lleno de confusión, se usa también, llenos de confusión, llenos de asombro, dicen en otras partes. Son solo algunos ejemplos. Lleno de asombro, a lo mejor podría yo pensar, bueno, controlado por el asombro, o lleno de temor, controlado por el temor. Pero podría ser otros matices, no tan exagerados, quizás, ¿no? Seguimos con el tema de pleroo. Es muy interesante, muchas veces pleroo, en forma metafórica, se usa para referirse a un distintivo, a algo que caracteriza a una persona, algún rasgo particular de carácter que lo hace distinguirse de los demás, ¿sí? Estar lleno de una característica. Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Las personas veían a Jesús y decían: este hombre está lleno de gracia. Era una característica. Cuando buscaron hombres para atender las mesas en Hechos 6, se buscó hombres que fueran llenos del Espíritu y de sabiduría, caracterizados por eso. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, dice.
Y en otro momento dice que estaba lleno de gracia y de poder. Y entonces hizo milagros, lleno de gracia y de poder, lleno de fe y del Espíritu Santo. Noten, y me parece valioso, vamos a volver a esto, en que tantas veces se usa estar lleno del Espíritu Santo más otra cosa, como fueran características de la persona. Tabitas dice que abundaba, la palabra es pleres, en buenas obras y en limosnas que hacía. Se caracterizaba por eso. Y después dice que de Bernabé era un varón bueno, noten, característica de él, lleno del Espíritu Santo y de fe. Está puesto entre medio en las características de este hombre. Como un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre espiritual, podríamos decir. Son observaciones, ¿sí? Para ayudarnos a pensar. A ver si no sé, armé este material en base a observaciones, procurando no yo imponer mi punto de vista, sino que nos ayude a pensar y si es posible, estas observaciones desafíen lo que ustedes creen que es la llenura del Espíritu Santo, o la confirmen o la desafíen, no sé, pero que les ayude a pensar, ¿sí? Hay otra palabra que ya no puse acá, observaciones léxicas, no está en el texto, aquí en Romanos, en Efesios 5:18, no usa la palabra plimplemi. Acá se usa pleró, pero hay otra palabra, otro verbo, plimplemi, que se usa también para referirse a la llenura del Espíritu Santo, mucho. Plimplemi y pleró, escuchen esto, y hay información abajo para que lo chequeen, son sinónimos. Hay autores que elaboran todo una teología en las supuestas diferencias entre pleró y plimplemi. Yo les digo, es incomprobable eso. Miren que tengo muchos recursos, me los chequeé absolutamente todos. Los más serios, nadie hace una diferencia, nadie. Ninguna persona seria, ningún lexicógrafo serio hace una diferencia entre pleró y plimplemi. Y les pongo ahí, en las notas al pie, de Louw-Nida. Louw-Nida es un diccionario, un léxico griego-inglés que está organizado en rangos o campos semánticos. Louw-Nida, que realmente es un erudito, él los pone en el mismo rango, los traduce igual, ambos se traducen igual, a hacer que algo esté completamente lleno. Para mí el argumento más concluyente de que son sinónimos es lo que hace la Septuaginta. Los que hicieron la Septuaginta, los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, sabían griego mucho mejor que todos nosotros. Y ellos notablemente toman la palabra hebrea para llenar o estar lleno, la palabra malé, que se repite mucho en el Antiguo Testamento, y a veces la traducen con pleró y a veces la traducen con plimplemi. ¿Por qué? Porque son sinónimos. ¿Sí? Y ahí les pongo solo dos ejemplos, ustedes pueden chequear en su Biblia. En Éxodo 28:3, en hebreo en ambos usa malé, pero en la Septuaginta, Éxodo 28:3, lo traducen usando plimplemi. Y ahí habla de un artesano de los que trabajó para hacer el tabernáculo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y después en Isaías 6:1 y 3 usa pleró. Es lo mismo, es lo mismo. Y Lucas, por eso estamos metiéndonos en esto, porque nos va a ayudar mucho lo que hace Lucas. La mayor cantidad de referencias a personas llenas del Espíritu Santo las tenemos en los escritos de Lucas, Lucas y Hechos. Lucas usa ambos términos, tanto pleró como plimplemi. Los dos usa. Parece preferir más plimplemi, Lucas. Pero es notable que Pablo nunca usa plimplemi, siempre usa pleró. Son estilos de cada uno, ¿verdad? Pero Lucas sí conocía el uso de pleró. Allí en Hechos 13:52, Lucas dice, los discípulos estaban llenos, pleró, de gozo y del Espíritu. ¿Sí? Pero las demás referencias, la mayoría de las demás referencias que usa Lucas para hablar de alguien lleno de Espíritu Santo, usa plimplemi. Para entender, esto es lo que yo propongo para ayudarnos en este estudio. Para entender Efesios 5:18 deberíamos observar no solo lo que significa pleró y cómo se usa en otros lados, sino también deberíamos observar cómo se usa plimplemi, ambos términos. Y de ahí tratar de sacar conclusiones. ¿Sí? Bueno, miramos un poquito cómo usa Lucas plimplemi. Lucas literalmente lo usa, por ejemplo, en Lucas 5:7, de los barcos llenos de peces. Así como se usaba pleró para las redes llenas de peces, se usa plimplemi para un barco lleno de peces, lo mismo.
En media docena de pasajes, Lucas usa plimplemi para denotar la excitación de las emociones humanas, llenos de ira, llenos de miedo, llenos de asombro, llenos de celos, llenos de confusión. Ahí están los textos. Y habla de personas llenas por el Espíritu Santo, usando plimplemi. Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, todos en Lucas capítulo 1. Qué hermoso Lucas 1, el lugar que tiene el Espíritu Santo en todo el advenimiento de Cristo en la encarnación, hermoso. Ahí está, todo el tiempo. Los discípulos en el día de Pentecostés son llenos por el Espíritu Santo y ahí usa plimplemi. Entre paréntesis, los que quieren hacer una distinción dicen que cuando se usa plimplemi, ahí están las lenguas. Cuando se usa pleró, no. No tiene nada que ver. Les digo, ustedes si quieren busquen, pero se abusa a veces mucho diciendo el griego. Como nadie puede comprobarlo demasiado, dicen lo que quieren, pero no es así. Se usa de Pedro, de los cristianos en Jerusalén, y también de Pablo. Lo usa Lucas, ¿sí? Plimplemi. Séptima observación, un poquito más complicada, quizás, pero quiero hacerlo. Ahí tienen información. Ustedes después, yo voy rápido, después lo pueden chequear, despacito. Pero la frase del Espíritu, esto es gramática, ¿sí? La sintaxis. La frase del Espíritu no necesariamente significa contenido. Cuando yo lo leo así, lo primero que pienso, lleno del Espíritu, es como que puedo meter más del Espíritu dentro mío. Ojo, no. Yo puedo... ¿Qué es esto? Eso es una botella de agua, ¿verdad? No. Es una botella de plástico. Nosotros en español y en griego es igual, usamos las preposiciones con varios sentidos. Si yo digo que esto es una botella de plástico, es verdad. Si digo que es una botella de agua, es verdad. Las dos cosas son verdad. Pero cuando digo que es de agua, me estoy refiriendo al contenido. Cuando digo que es de plástico, me estoy refiriendo al material. Pero para los dos uso la misma preposición en español, que es de. Bueno, en griego pasa lo mismo. Una misma preposición se puede usar para decir muchísimas cosas. La preposición que está acá es la preposición en griego en. Se escribe en griego. Y sí puede significar de algo. Pero para que signifique de, la palabra que sigue debe estar, se llama en griego en genitivo. Pero no es el caso acá. La palabra que sigue está en dativo. Entonces, no es el contenido con el que nos llenamos, no es el Espíritu Santo. Porque no es. Porque en, de nuevo, se puede, y ahí abajo resumí, porque son entradas muy largas de las preposiciones, en la nota al pie tienen todo lo que puede significar en. ¿Sí? Básicamente lo que vamos a... yo voy a solo acá en la presentación a explicar lo que creo que yo es lo más adecuado aquí. La preposición en puede significar instrumentalidad o agencia, o sea, por medio de. Al decir llenos del Espíritu, por la forma que está escrita en griego, podríamos decir que sed llenos por el Espíritu, siendo el Espíritu el agente, no el contenido que nos llena. ¿Sí? Déjenme mostrarles me gusta argumentar, para que no es que yo lo digo, ¿no? Solo quiero mostrarles lo siguiente. La preposición en, fíjense cómo se escribe en griego, en, indica agencia en varios pasajes. Y acá les muestro algunos nada más, para que los vean en un momento. Noten 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo traduce por, y es la palabra en. ¿Sí? Y puse igual eis, en griego es eis. ¿Sí? 1 Corintios 12:3, porque nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, etc. Y sigue después. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí de nuevo por. Acá hay dos por. Los dos por en griego son en, agencia o instrumento, ¿sí? En Efesios 3:5, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y usa de nuevo en. De manera que no está mal, no es algo agarrado de los pelos, ni mucho menos. Eso de hecho, el contexto y sobre todo la siguiente palabra, el caso en griego en que esté escrita la siguiente palabra, nos indica de cómo deberíamos traducir esa preposición. ¿Sí? Y eso va a ser la siguiente observación, pero sí se puede traducir por.
la preposición en. Octava observación entonces, la palabra espíritu ahí, ¿sí? Pneumati, la palabra espíritu en este caso está en el caso dativo, no en genitivo. Genitivo indica posesión. En este caso, si hubiera estado genitivo, hubiera sido ser llenos del espíritu. Pero como no es el caso, sino que es dativo, se debería traducir por medio del espíritu. Que sea el espíritu el que te llena. ¿Sí? Dice, esto está sacado de la gramática de Wallace, Daniel Wallace. Dice, no hay ningún ejemplo en el griego bíblico en el cual en más un dativo indique contenido. Ni un ejemplo, ni uno. Normalmente un verbo de llenado toma un genitivo de contenido, llenado del contenido. Usa un genitivo. Por lo tanto, la interpretación popular de sed llenos del Espíritu, en Efesios 5:18, es en el sentido, dice, como en el sentido de contenido, dice Daniel Wallace, es incorrecta. La idea es agencia, sed llenos por el Espíritu. ¿Sí? Muy importante esto, muy importante. De nuevo, para ayudarnos a pensar y no abusar de este texto. Si el Espíritu no es el contenido que nos llena, si el Espíritu es el agente que nos llena con algo, con otra cosa, ¿qué es esa otra cosa? ¿Con qué nos llena el Espíritu? Bueno, no abro opinión, pero sigamos investigando, ¿sí? Tenemos que ver. ¿Hay alguna pista en el contexto con qué nos llena el Espíritu? Bueno, lo acabamos de mencionar, con el conocimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Es lo más probable. El contenido inmediato sería el conocimiento de la voluntad del Señor. Si vamos a ser correctos en cómo usamos, en vez de traer de lo que dice en otro libro de la Biblia o en otra parte, ¿por qué no miramos en el contexto? ¿Sí? De hecho, en Efesios, Pablo ora varias veces para que ellos sean llenos de algo. Y estaría bueno también mirar, aparte, si queremos, aparte de ver del conocimiento de la voluntad de Dios, podríamos mirar en Efesios, si hay algo más que Pablo quería que ellos estén llenos de algo. A ver si es el Espíritu, por eso les pide que sean llenos por el Espíritu, ¿verdad? Pero en el contexto inmediato, que es lo más certero, es el conocimiento de la voluntad de Dios. 9, observación número 9. ¿Hasta qué hora tengo? Perdón, ya no puedo creer que ni a la mitad llegamos. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, un poquito más. Bueno, el imperativo está seguido de 5 participios. Es un tema de gramática también. 5 participios adverbiales: hablando, cantando, alabando, dando y sometiéndoos, que modifican al imperativo. ¿Sí? Ya lo habíamos visto yo lo marqué con itálicas en el diagrama del texto. ¿Sí? Están los 5, ahí los puse en fila, mostrando que tienen la misma importancia. ¿Sí? Hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndoos. Son 5 participios. Interesante, me lo salté hoy, pero ustedes lo tienen en el gráfico. Después yo abajo puse maridos, esposas o esposas, maridos, ¿verdad? Padres e hijos, amos y siervos. Porque lo que sigue está todo enganchado con esto. Tremendo. Tremendas las implicaciones. Tremendas las implicaciones. Porque no hay otro imperativo después de ser lleno del Espíritu. Sigue todo ahí enganchado. Lo que parece ser las responsabilidades en el hogar, los padres con los hijos y en el trabajo, está todo relacionado con ser lleno del Espíritu Santo, como consecuencia de eso. Ya veremos. Pero pensemos por un momento el sentido de estos participios adverbiales. Básicamente se le han dado 5 significados distintos, porque el griego nos permite, otra vez, el contexto es el que manda, y ciertas reglas de la gramática. Podría ser son como adverbios, ¿verdad? En español hablamos de un adverbio, algo que modifica un verbo. Podría estar modificando como un medio, participios adverbiales de medio, o de modo, o de circunstancias acompañantes, o algunos se llaman imperativos. Bueno, ahí es una nota larga ahí, ustedes véanlo, pero no es ni de medio. El medio sería que todos estos participios indican la forma en que yo puedo llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Los medios. O sea, si yo hablo con salmos, himnos y cánticos espirituales, doy gracias por todo, me someto a todos, entonces voy a ser lleno del Espíritu Santo. Sería que indican el medio para que eso suceda.
Wallace, la nota de Wallace ahí explica, dice que no es posible. Ahí después véanlo. De modo, el modo sería que indican cómo se obedece, digamos así, como que desarrollan el significado del imperativo. Wallace dice que tampoco es posible porque está clarísimo el imperativo en sí. Circunstancias acompañantes es casi como que si fueran paralelos, acciones paralelas al verbo que modifican. Imperativo es lo que hace la Reina Valera, que traduce el verso 21, someteos unos a otros. Traduce como un imperativo, pero los anteriores no. Y no hay, están todos en la misma modo y forma. Nos da indicación que deberíamos traducirlos todos iguales. Bueno, la quinta posibilidad, y yo creo que es la cierta, y Wallace argumenta muy bien por eso, serían el resultado. Lo que indican estos 5 adverbios, 5 participios adverbiales, son el resultado de lo que pasa cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, o lleno por el Espíritu Santo? Se manifiestan de esta manera, ¿sí? Comienza a hablar uno con otro de una manera espiritual, a alabar a Dios, a dar gracias por todo y siempre, y a someterse uno a otro. Tremendo. Esto es tremendo. Una implicación impresionante, eso, que la forma de medir el éxito que vos y yo tenemos en ser lleno del Espíritu Santo está bárbaro, lo podemos medir por esas cosas. Yo digo, soy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lenguas, supongamos, pero no me someto a nadie, pero no doy gracias por nada, me la paso quejando, yo no estoy lleno del Espíritu Santo, no lo estoy. O yo te digo, oh, me la pasé el día orando, anoche hice una vigilia y estoy lleno de Dios, y inmediatamente me ves a mí como la maltrato a mi esposa, que soy un bruto, un animal, un insensible, y vos no decís nada, decís, este no le funcionó la vigilia, no sé. Lleno no está, del Espíritu Santo no está, porque mira cómo está actuando. O sea, es muy importante esto, esta lista es muy importante. Y también otra implicación de esto es que sugieren que eso es algo progresivo, no instantáneo. Lo mismo. Noten, hay una progresión en esta lista, desde hablar unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, de compañerismo espiritual, llamemos así, hasta someterme. Digamos, alguna persona puede tener compañerismo espiritual, pero todavía está en una etapa en su vida que le cuesta someterse un montón. Como que se va, hay grados también. Es progresivo, ¿sí? Eso es muy importante también entender, porque de nuevo se nos ha enseñado casi como algo mágico lo de la llenura del Espíritu Santo, como que te viene algo así, y empezás a vivir en otro nivel. Bueno, acá no hay otro nivel, acá no lo muestra, por lo menos, el contexto. 10, observación 10, son 11, ¿verdad? Después hay algunas implicaciones ahí o observaciones más. 10. Veamos, dice acá, observaciones de textos de Pablo. Veamos qué hace Pablo. Si hay algún texto, primero dentro de Efesios, que nos pueda dar una pista de qué está tratando de enseñarnos Pablo. Bueno, hay un texto muy interesante, Efesios 1:17, que está ahí cerquita. Dice Pablo que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para mí es significativa esta cita, porque habla de espíritu y habla de sabiduría, y nuestro texto habla de espíritu y habla de sabiduría. Habla de un andar sabio, ¿verdad? Muy interesante. Hay una conexión. Podría ser Efesios 5, 17 y 18 una ampliación de lo que está diciendo acá Pablo. Puede ser. Pablo también habla, cito Colosenses como una carta hermana de Efesios, fueron escritas en la cárcel, fueron enviadas simultáneamente a distintas iglesias. Hay, ustedes saben, paralelos. En Colosenses es muy interesante, él ora para que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Notable frase, porque es muy paralela a lo que estamos leyendo en Efesios, solo que agrega la palabra llenos, ¿verdad? Interesante. En nuestro texto decía entendidos de la voluntad de Dios. A los colosenses les pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En Efesios 3:19 dice que él ora para que sean llenos de la plenitud de Dios, en Efesios. Y por supuesto en Efesios 5:18 llenos por el Espíritu Santo. Interesante, muy interesante.
De nuevo, ya concluimos que el Espíritu Santo es el agente que llena, no es el contenido. Y de nuevo es muy valioso ver en qué contenido podría estar pensando Pablo. En sabiduría espiritual, conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? La plenitud de Dios, puede ser, Efesios 3:19. Y el paralelo más increíble para mí, o más significativo y valioso, es Colosenses 3:16 y 17. Ustedes ya seguramente han escuchado eso, pero acá hay algo notable. Pablo le dice a los colosenses, y el paralelo es notable porque después que dice esto, empieza a hablar de forma parecida del marido, de la esposa, del marido, de los padres, los hijos, los siervos, los esclavos. Como que parece que el resultado de esto, de Colosenses 3:16 y 17, es similar al resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Noten, la palabra de Cristo, dice a los colosenses, more en abundancia en vosotros. Morar es una palabra especial, es la palabra como vivir en una casa, pero está reforzada por una preposición, por un prefijo, que es la idea de como morar como dueño, morar de una manera permanente. Algunos han dicho, yo no lo pude chequear, que hacen una distinción entre morar como huésped. Yo ahora estoy siendo huésped, yo no me pusieron en una habitación, no toqué un cajón, no moví nada, porque no soy el dueño, ¿verdad? Morar como dueño, cambio lo que no me gusta, lo que sea, pero estás como huésped, no tocas nada, ¿verdad? Y si no, sos un atrevido, si lo tocas. Pero algunos hacen esa distinción, que cuando Pablo está diciendo la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, no solo está hablando en abundancia, ricamente, sino de la forma, no solo de conocerla, sino dejar que la palabra realmente afecte tu vida, controle o te domine o la obedezcas, digamos, como dueña de tu vida. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, subrayáis sabiduría, paralelo, cantando con gracia en vuestros corazones, paralelo, al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, suena paralelo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, paralelo, a Dios el Padre por medio de Él. Y después viene de nuevo, como dijimos, el tema de maridos, esposas, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de paralelos, pero lo que es distinto es que en vez de decir que seamos llenos del Espíritu Santo, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Tremendo pasaje que nos puede estar enseñando de qué se trata. De nuevo, nos puede estar confirmando lo que sospechamos por el contexto de Efesios 5:17, que debemos ser llenos del Espíritu Santo significa ser entendidos de la voluntad de Dios, que por supuesto se logra haciendo que la palabra more en abundancia en nosotros, obviamente. Y ahora pongo acá observaciones de otros textos. Ustedes lo tienen como punto 11, ¿verdad? Y acá hay una lista solamente mencionada. Déjenme rápido pasar esto. Si ustedes necesitan, después les paso. No quise hacer el apunte más largo de 3 páginas, por eso lo puse así. Pero noten qué interesante. El Espíritu Santo empodera para hablar. En muchos textos, demasiado notable, el Espíritu Santo empodera a personas para hablar de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Es muy hermoso notar cómo en muchas ocasiones que Lucas menciona lleno del Espíritu, dice, fueron llenos del Espíritu y, fueron llenos del Espíritu y, fueron llenos del Espíritu y. Interesante, de nuevo, si pensamos que el contenido no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo es el que está operando para que hagan algo. Y en muchos textos lo que operó es para que hablen. Noten. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, etc. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Los discípulos en Pentecostés fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que fueron idiomas, para que los entendieran los que estaban en Jerusalén. Empezaron a predicar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, 4:31, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un momento acá. Está hablando del mismo grupo de personas. Capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si ya habían sido llenos en el capítulo 2. ¿Por qué en el capítulo 4 son llenos de nuevo? Porque no es un estado de ser, sino es algo que puede ser lleno en un momento y en otro momento no. Interesante. Cuando Pablo confrontó al mago Elimas,
lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Lleno, dijo. Noten, cada una de estas personas que fueron llenos y hablaban, fueron llenos y profetizaban. Fueron llenos, muy interesante. Podemos llegar a, como una observación, decir que una persona, cuando el Espíritu Santo está actuando de una manera, llenándole, le va a dar de alguna forma cierta capacidad para hablar conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios manda hacer, porque ninguno de estos habló con cualquier tontera, ¿verdad? En segundo lugar, ya lo habíamos mencionado, segunda observación, que se menciona, pongo acá la lista, de personas que fueron caracterizadas como un rasgo de carácter, ¿sí? Los 7 hombres que fueron elegidos debieran estar llenos del Espíritu y de sabiduría, de ambas cosas. Esto para mí es muy valioso, porque al equiparar lleno del Espíritu con otros rasgos de carácter, elimina de alguna manera cualquier concepto místico de la llenura como si fuera una cosa extraña. No lo pone acá como algo así. ¿Me siguen? Como así como que me pasó algo que yo no lo pude controlar y no. Estas personas, la gente decía, oh, Esteban es un hombre lleno del Espíritu. Así decían, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Bernabé, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En Iconio estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo pensando nomás en la idea tradicional de que el ser lleno de Espíritu es estar controlado por el Espíritu, a mí acá ya me hace ruido, porque no es lo que parece que se refiere a eso. Y acá viene observación C. Es más, yo pensando y meditando y viendo todas estas ocurrencias de la palabra, yo pienso es más como una influencia que un control cuando estamos hablando del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo dice tradicionalmente, y en el apunte si ustedes tienen esto, no tienen nada, ¿no? Esto saqué de alguien que en un paper alguien puso esto, y es la visión tradicional que yo no comparto. Noten lo que dice. La llenura del Espíritu es un control perfecto del Espíritu sobre la vida del creyente. No se trata de adquirir más del Espíritu, sino del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios adquiera más del individuo, y el proceso se alimenta tomando megadosis de la palabra de Dios. No, yo no digo que está todo mal lo que dice acá, pero eso del control perfecto, yo, hermanos, si eso es así, yo no conozco eso, no sé. Soy un ignorante de todo eso, nunca. ¿Y cómo se manifiesta y cómo es? ¿Qué es eso? Que el Espíritu me tome y me controle perfectamente, que soy Jesucristo. Sería Jesús por un momento en la tierra, ¿no? Noten qué interesante, esto me lo guardé para hacerlos pensar. Dice, cuando Ananías mintió, dice Pedro, ¿por qué llenó, pleró, la misma palabra de Efesios 5:18? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Y cómo interpretamos eso? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué hizo? Lo indujo a mentir. Eso es lo que está diciendo Pedro. Satanás te indujo a mentir, pero no que llenó tu corazón, no que está lleno de Satanás, no que Satanás te controló, te agarró y te obligó a mentir. No creo, no es lo que parece. Es lo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando pisamos el palito y caemos en pecado. Podemos pensar, por supuesto, que hay ciertas influencias, ¿sí? Esto es notable, nunca, jamás en todas estas partes que aparece, nunca se pide en oración ser lleno del Espíritu Santo. Nadie ora para que Dios le llene de Espíritu Santo. Nadie. Pero me imagino que algunos de nosotros lo hemos hecho alguna vez. Porque eso es lo que se nos enseña. Pero nadie, jamás, no encontrás a nadie orando para que Dios le llene con el Espíritu Santo. Notable. La llenura del Espíritu, implicación, no es una experiencia única que el creyente necesita pedir. Más bien es una realidad continua que debería caracterizar a los cristianos, conectado con el punto anterior. Nos debería caracterizar. De hecho, ya tenemos el Espíritu Santo. De hecho, Pablo en Efesios justamente ora para que ellos se den cuenta de todo lo que ya tienen, de todas esas bendiciones espirituales que ya han recibido. Y Pablo dice, yo oro para que sean alumbrados en su entendimiento, que se den cuenta, que se abran los ojos de vuestro entendimiento, para entender todo lo que tenés, que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos está dentro tuyo. Después ora en el capítulo 3 para que se comprendan el amor de Dios que ellos tienen.
no es, Pablo no ora para que tengan más, sino para que ellos comprendan lo que ya tienen. ¿Cómo ahora les va a decir en 5:18 que pidan más del Espíritu? Si acaba de decir que ya tienen todo. Ya Dios les ha concedido todas las bendiciones espirituales. El énfasis debería ponerse más en el proceso de obedecer y crecer que en confesar pecados y pedir la llenura, porque eso es lo que se dice. Cuando un hermano va a un pastor y dice, pastor, le confieso, estaba un desastre en mi vida, estoy flojo, me quiero poner las pilas, soy un creyente carnal. Y bueno, querido, confesá a Dios pecado y pedí por la llenura del Espíritu Santo. Y vas a dejar de ser carnal. Eso es algo, es gnosticismo eso, pedí como una fórmula mágica. Porque en realidad la santificación bíblicamente entendida, yo hoy mencioné a Ryle y no lo terminé de explicar. Ryle, en su libro La Santidad, él escribe en contra de toda esta idea mística y fantasiosa de la vida cristiana. Y él explica en ese libro La Santidad que la santificación bíblicamente es un proceso tortuoso, frustrante. Es un altos y bajos, y es una obediencia larga. Me encanta la definición que da un hombre que lamentablemente en estos días es polémico, pues se ha desviado en un detalle, no lo menciona. Pero él dice que, me encanta cómo define la santificación, es una obediencia larga en la misma dirección, o una larga obediencia en la misma dirección. Eso es la santificación. Es un proceso arduo, difícil, hay días que fracasamos, hay días que tenemos victoria, tenemos asegurada el éxito final, ¿verdad? Por la presencia del Espíritu Santo. Pero es complicado. Y por eso somos carne de cañón, para que nos vengan a ofrecer soluciones mágicas. Porque ¿quién de nosotros no se levantó un día diciendo, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aparece el predicador que dice, venga, que yo le voy a... Venga la campaña de avivamiento. Pase y reciba la llenura del Espíritu Santo. Y te ponen la mano y supuestamente... O tirás el palito, vamos al campamento o a donde sea. Tirás un palito y salís volando lleno del Espíritu. No. Pero hermano, más allá de lo que pueda ser simpático, es frustrante porque es como la famosa llame ya, ¿no? La pulserita de cobre para adelgazar. ¿Qué vas a adelgazar con una pulsera de cobre? De verdad. Es fantasioso y al final es frustrante porque no te va a dar resultado. Bueno, tenemos que avanzar. Consiste en manifestar, obedeciendo el espíritu que ya se tiene. Manifestar, yo digo, en forma de característica. Decimos, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre se veía que el espíritu realmente estaba... El hombre se veía diferente, ¿verdad? Pero él tenía el espíritu y otro que nadie decía que estaba lleno del espíritu, también lo tenía. Todos los cristianos tenemos el espíritu. Consiste en manifestar eso que ya tenemos, obedeciendo. La llenura ocurre a través de la vida cristiana y admite grados, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Dios desea que la presencia del Espíritu se manifieste en toda su plenitud, cada vez mayor en los creyentes. Eso es la oración de Pablo, que se note más, que crezcamos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Pablo. También acciones continuas. Digo pues, andad en el Espíritu de manera continua y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo ahí mismo, un poco después, andemos también por el Espíritu. Estos son textos, de nuevo, para armar nuestra neumatología, nuestra doctrina del Espíritu Santo, tenemos que ver todos esos textos. Y vemos que el énfasis continuo en todos ellos no es de una experiencia, un momento de crisis, sino de un andar día a día progresivo, manifestando lo que ya Dios nos ha dado. ¿Sí? Me gusta esto lo saco de Andreas Kostenberger. Él hace mención a este texto de Isaías. Dice que es una interesante analogía para entender. El pueblo de Dios, sabemos en el Antiguo Testamento, no tenía el Espíritu de manera permanente. Por el pueblo de Dios, bajo Moisés, en el desierto, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Dios estaba en medio de ellos. Y dice entonces en Isaías, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos, Dios. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está, o dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Y sigue.
y al final termina hermoso texto diciendo que el Espíritu era el pastor de ellos. Pero interesante, porque ellos, como para entender una analogía, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Israel por un tiempo tuvo el Espíritu Santo, pero el problema de ellos fue que desobedecieron, fueron rebeldes. Y eso afectó la manifestación del Espíritu en esas personas. Y es claro que nosotros, es clarísimo, nosotros lo mismo, teniendo el Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, para no ser necios, para que el Espíritu realmente, lo que tenemos, sea evidente en nosotros. F. Y esto es hermoso, hermanos, hermoso. Gracias a Dios llegué, no sé, nadie me echó acá, nadie tocó campana. Quería llegar acá. Gracias a Dios, lo logramos. Noten este texto, Hechos 23 al 31, yo solo cito el verso 29, 30, etc. El contexto acá, que es, Pedro y Juan predican en Jerusalén, son llevados presos, la iglesia se entera que están presos y empiezan a orar para que sean librados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, y son librados. Pero claro, hay un clima en Jerusalén. Ya saben todos los cristianos que si siguen predicando, no les espera nada lindo, les van a perseguir. Y entonces comienzan a orar en Hechos capítulo 4 y dicen, vienen hablando antes, acá está cortado, pero noten cómo dicen, parte de la oración. Y ahora, Señor, concluyendo, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Noten, el pedido no es, llénanos con tu espíritu, Señor. Dice, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa es la oración. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y entonces dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasa acá? No están pidiendo el Espíritu Santo, están pidiendo a Dios ayuda para obedecer lo que Dios les pidió que hagan, que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos saben que Dios les pide que sean testigos, pero tienen miedo por lo que está pasando, entonces le piden a Dios coraje, denuedo. ¿Qué están haciendo? Están tratando de obedecer a Dios, se están esforzando por obedecer, porque no es fácil obedecer a Dios. Entonces oran a Dios decididos a obedecerlo igual. Lo van a obedecer, pero oran a Dios pidiendo ayuda para obedecerlo. Y Dios les llena con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, podríamos decir, por lo que venimos diciendo, les llena a ellos con denuedo. Porque más del Espíritu Santo no tenían, no necesitaban, ya tenían el Espíritu Santo. Están pidiendo denuedo y Dios les da denuedo. El Espíritu Santo les llena a ellos con el denuedo que estaban pidiendo. Tremendo. ¿Sí? Para mí esto es espectacular, porque es muy sutil, pero eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Es dándonos el Espíritu Santo lo que necesitamos para seguir obedeciendo a Dios. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios. Y por eso la llenura del Espíritu Santo está relacionado con obedecer lo que conocemos. Por eso que dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros. Y es lo mismo. Está entonces íntimamente relacionado con conocer y procurar hacer la voluntad de Dios. Escuchen, les voy a leer, ¿hasta qué hora tengo? Porque me queda un par de diapositivas. Una diapositiva me queda, pero tengo algo para leer largo. ¿Ya está? No se sabe. Bueno, escuchen esto, hermanos. Está leído de un libro de teología que es precioso. El libro está en inglés. El tema principal es la salvación, la doctrina de la salvación. Pero se ve que el hombre es un experto en soteriología, no en neumatología. Hay un apartadito ahí que dice este hombre, al cual yo respeto y me encanta, pero noten lo que dice. Los creyentes, por lo tanto, deben ofrecer a la tercera persona de la Trinidad una puerta abierta a sus corazones. Debemos permitir que el Espíritu penetre cada parte de nuestro ser intelectual, volitivo, moral, emocional y relacional. ¿Cómo hacemos eso, hermanos? Y sigue. Por la confianza, la entrega y la obediencia permitimos que el Espíritu de Dios haga su obra de transformación y santificación en nuestros corazones. Como lo expresó un escritor, cuando el Espíritu Santo tiene todo el monopolio de mi ser,
entonces experimento la máxima continuidad de su llenura y renovación de toda mi vida interior. Cuando el Espíritu tiene permiso para controlar nuestras vidas, los resultados serán gloriosos. El Espíritu entonces nos enseñará cosas espirituales, hay textos, nos guiará en el camino de Dios, textos, nos dará poder espiritualmente, textos, nos hará dar buenos frutos, textos, promoverá el compañerismo con otros creyentes, textos, nos sellará para el día de la redención, textos. No, ya el último está re mal, porque ya no selló, hagamos o no hagamos nada, el día que creímos, Efesios 1:13. No creo yo, por lo menos no lo veo yo en la evidencia que estamos considerando, que esa sea la clave, dejarme, entregarme, como dice acá, no sé, de manera, darle el monopolio de mi vida al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Eso nos pone a nosotros en un rol pasivo y le tira de alguna manera la responsabilidad a Dios. Y casi que la clave es, como dice, se llama teología de Keswick. No sé si yo no hablo, se pronuncia Keswick. Pero si ustedes quieren investigar toda esta idea que nos ha penetrado todas las iglesias, se llama con K, Keswick, termina en CK, Keswick Theology. Eso es lo que es. Y la idea es justamente eso, de yo no hacer nada. Cuando la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, tenemos que esforzarnos para obedecer a Dios. Y en el momento que nos esforzamos, Dios viene a nuestro auxilio. Con el Espíritu Santo, obviamente, que mora en nosotros. El Señor nos capacita. Cuando Pablo dice, Colosenses 1:29, dice, para lo cual trabajo luchando. ¿Se acuerdan cómo dice Pablo? Trabajo luchando. Ahí está hablando de su esfuerzo personal. Según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. De alguna manera, ese texto, y que citamos recién, Filipenses 2:12 y 13, nos hablan del cuadro correcto. Yo me esfuerzo, y en el momento que yo me esfuerzo por obedecer a Dios, Dios, el Espíritu Santo, habitando en mi corazón, me da la capacidad que yo en mis fuerzas no la tengo. Por eso está relacionado con conocer a Dios y procurar obedecerle. Por supuesto que es necesario entonces que el creyente conozca la palabra de Dios, sea consciente, comprenda la voluntad del Señor y trate de hacerla, ¿sí? Y finalmente, última observación, se manifiestan actividades corporativas centradas en otros, sean personas o en Dios mismo, para edificarles. Y eso está hermoso, ya lo vimos. Vayan de nuevo ahí al gráfico que ustedes tienen, porque dice, noten aquí, dice, hablando entre vosotros. Estos son los resultados, habíamos dicho. Así se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bueno, un poquito antes, el verso 17, podríamos pensar un estilo de vida sabio, lo anterior, porque de eso se trataba, de un andar sabio, no como necios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos sabios. Hablamos unos con otros, dice acá, con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, no es solo el compañerismo en sí, es compañerismo espiritual. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando tengo influencia del Espíritu Santo por causa de yo quiero obedecer a Dios, entonces yo salgo de mí mismo y me proyecto a otros para ser de bendición y busco el compañerismo con otros para amarles de una manera espiritual, y eso significa hablar con ellos, no del partido, no de si vamos al mundial o no vamos al mundial, sino hablar de ellos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso da la idea de que estamos hablando cosas espirituales, que estamos animándonos, exhortándonos unos a otros a amar más a Dios, a buscar a Dios, a adorar al Señor. Son conversaciones espirituales, por supuesto, precioso. Yo quiero ser de bendición a mis hermanos, quiero estimularle al amor y a las buenas obras. Quiero animar a mi hermano a que adore más al Señor. Eso es lo que quiero cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Y quiero alabar a Cristo, dice acá, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ahí el con, también esa es una preposición, debería traducirse en vuestro corazón. O con todo vuestro corazón, es la idea. De todo corazón. No es que alabemos sin palabra. Hay gente que canta muy mal y dice, bueno, qué bueno, acá dice alabando en con vuestro corazón. La idea es de todo corazón al Señor. ¿Sí? Hermoso, por supuesto.
dar gracias siempre en todo. A propósito, el Espíritu Santo, nos dice la Biblia, se propone glorificar a Cristo. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de alguna manera está haciendo una influencia en mi vida, voy a querer yo adorar a mi Señor Jesucristo. Voy a querer alabarle de todo corazón, ¿sí? Dando gracias siempre por todo. Esto es tremendo. Esto implica un grado de madurez enorme de una persona. Que lleguemos al punto en que podamos dar gracias siempre y por todas las cosas. Eso implica que realmente estamos sometidos a la voluntad de Dios. Que comprendemos la voluntad de Dios y decimos, bueno, yo no hubiera hecho esto, pero está bien. ¿Qué va a hacer? Puedo dar gracias. Dios es soberano, yo no. Yo hago lo que Él dice y doy gracias. El Espíritu me ayuda, otra vez conociendo su voluntad, a someterme a ella. Y por supuesto, me someto a los demás, humildemente a otros. Eso, de nuevo, solo es posible con el Espíritu obrando en nuestro corazón. Por medio de la palabra, claramente, sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y bueno, imagínense, de nuevo, por la conexión de esto, para yo ser un buen marido, debería... Porque ahí continúa después... Para que la esposa se pueda someter a mí, mi esposa, el Espíritu Santo. Para yo ser un marido como Dios manda, el Espíritu Santo, etcétera. Un buen empleado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. ¿Ya está? ¿Y la campana? Ah, yo como no sonó. Está bien. No hay preguntas entonces, ¿ya está? ¿Sí? Sí. Háganme, perdón, por si hay muchas. Alguna que sirva para aclarar, si no quedó claro algo. Esa es la que contestamos ahora. Sí. Sí, llenó a algunas personas para un trabajo especial. A los que sí. Bueno, le dio ciertas habilidades a los que hicieron el tabernáculo, hicieron el templo, a los que guiaron al pueblo de Dios, a David, a Saúl, a los profetas. Eran para cosas particulares, para llevar a cabo justamente la voluntad de Dios en algunos aspectos particulares. Pero los creyentes ya lo tenemos, el Espíritu Santo, todos lo tenemos. Entonces ser lleno del Espíritu no es obviamente tener más del Espíritu, sino de alguna manera es permitir que la influencia de ese Espíritu que tenemos se manifieste en obediencia a la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Sí? O sea, las condiciones para que el Espíritu a mí me llene es que yo conozca la palabra de Dios y trate de obedecerla. Y simultáneamente a que yo estoy tratando de obedecer la palabra de Dios, el Espíritu va a actuar. Eso es todo, no tengo que pedir nada. No es nada místico, nada que voy a sentir yo, es procurar en humildad y sumisión a Dios obedecer lo que Él me pide y Él me va a ayudar. Eso entiendo yo que es ocuparme en la salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es actuar. Para mí es el mejor ejemplo cuando Moisés está orando antes de cruzar el Mar Rojo y Dios le dice, ¿para qué estás orando? Éxodo 14. Caminen. Obedézcanme, ya les dije, caminen. Y en el momento que ellos caminaron, el mar se abrió. Para mí es una imagen bárbara, y lo mismo cuando cruzan el río Jordán, es lo mismo. Yo trato de obedecer a Dios, yo tengo el Espíritu Santo. No es que lo hago todo en mi carne y por las mías. Procuro obedecer a Dios, y en el momento que estoy haciendo lo posible por obedecerle, el Espíritu me auxilia, y lo obedezco. Por eso Pablo dice, yo trabajé más que todos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, yo me esfuerzo, pero por supuesto dependiendo del Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo es el que de alguna manera me afecta o me influencia, ¿sí? En ese sentido. Yo lo veo justamente no como un control, para mí no es el concepto exacto del control, sino como de una influencia, ¿sí? Como el caso de estar lleno de gozo, estar lleno de tristeza, estar lleno del Espíritu Santo, otra vez, es la influencia del Espíritu, que es solo a través de la palabra y no jamás aparte de la palabra, jamás como resultado de orar y orar y orar y orar. Oro como oraron nuestros hermanos para obedecer lo que sé que Dios me manda, pero no puedo obedecer si no la conozco. Entonces leo la palabra y oro en dependencia a Dios para poder hacer lo que yo no sé hacer, y el Señor me auxilia. Eso es lo que entiendo. Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses por favor en nuestra vida, que nos ayudes a seguir pensando en esto, a ser sabios, entendidos de tu voluntad, de tu revelación, Señor. Ayúdanos, por favor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, había una pregunta más acá, después cualquier cosa. Dale, gracias.